El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una grande luz. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curó. Y le seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos a 7 de enero, eso quiere decir que nos queda esta semana después de la Epifanía, en la cual los textos van viendo, los textos del Evangelio, especialmente estos momentos iniciales de la predicación de Jesús, hasta llegar a este domingo que viene, fiesta del bautismo de Jesús, donde veremos, y ya acabaremos este tiempo de Navidad, veremos el bautismo de Jesús. Y hoy es Mateo, mañana veremos Marcos, hasta el otro día veíamos San Juan. Y aquí vemos cómo Jesús empieza lo que es la predicación, aunque ya ha empezado antes del arresto de San Juan con los primeros discípulos, pero sin una predicación abierta, simplemente con una predicación mucho más cerrada, con pocos discípulos. Mientras que en el momento en que arrestan a Juan, va ya Jesús, deja Judea, va a Galilea. Aquí el Evangelio de Mateo nos pone las profecías del por qué Jesús ha de hacerlo en Galilea, porque para los judíos era extraño. Galilea, aunque había mucho judío en Galilea, pero era una zona semipagana. ¿Cómo es que el Mesías está en Galilea cuando el centro neurálgico del judaísmo es Judea? Entonces nos pone estas profecías de Isaías, tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. Es esta predicación de Jesús que ha empezado en Judea, pero a nivel pequeño, y que se desarrolla en Galilea, entre otras cosas, porque va a vivir a la casa de Pedro, de Simón, y esa es en Galilea. Así que toda esa primera predicación será en Galilea, aunque enseguida iremos viendo en el Evangelio cómo Jesús va dando vueltas y va a ir muchas veces a Judea, por lo cual no es que se quede todo en Galilea, ni mucho menos, sino en todo lo que se podía considerar el Israel de la época, incluso pasando por estas zonas paganas o semipaganas donde estaban pues los samaritanos, o zonas sirofenicias, o incluso al otro lado del Jordán donde estarán los gerasenos, pues todas esas zonas que no eran judías, aunque habían judíos, pero que también Jesús predicará en algunas zonas más y en otras menos. Pero la primera etapa es en Galilea, o sea, esta primera etapa justo después de estos pocos días en Judea será Galilea. Y dice Jesús, recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Y la primera predicación nos dice cuál es: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Esta conversión que haga posible escuchar a Cristo, en Él está el cielo.
Él es el Dios hecho hombre por el cual nos lleva al Padre. En Él está este reino de los cielos, pero primero hay que convertirse. Esta es una experiencia que muchos cristianos han hecho, sobre todo aquellos que se habían un poco alejado de Cristo. Y primero hay una conversión moral, de decir aquí lo hacemos mal, esto no funciona. Y esa conversión moral lleva a convertirse a Cristo, a escucharle y llevarlo hasta la fe. Después la Iglesia nos enseña que sí hay una primera conversión, pero la conversión ha de ser casi diaria para entendernos. Siempre estamos en conversión para ser siempre más fieles a lo que el Señor quiere de nosotros.